Te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú, Señor, nos has brindado este tiempo. Tú nos has concedido en este tiempo, Señor, para reunirnos en torno a ti, mi Señor Jesús. Y también en torno a tu palabra, porque tú mismo eres la palabra, Señor Jesucristo. Y guiado por tu Espíritu Santo, que es tu Espíritu, que depositaste en nuestros corazones cuando viniste a rescatarnos. Tú depositaste tu Espíritu Santo y nos sellaste con él. Gracias, Señor Jesucristo. En esta hora, instrúyenos, Señor, en tu palabra, porque vivimos tiempos difíciles, porque vivimos tiempos, Señor, de mucha distracción ajena a tu palabra, Señor. Y la iglesia, Señor, cada día está más expuesta a las distracciones ajenas a tu palabra. Por eso, Señor, te damos gracias en este día, porque tú quieres salvar, cuidar a tu iglesia, prevenirla, Señor. Tú mismo, Señor Jesucristo, dijiste, velad y ser sobrio. Velad. Enséñanos, Señor, que por tu palabra, que tu palabra sea nuestro ancla, Señor, que tu palabra sea nuestro estandarte, que tu palabra, Señor, sea, Padre, que nos afirmes en ti, Señor Jesucristo. Danos oídos, corazones, Señor, dispuestos. Enséñanos, Señor, a quitar nuestro corazón en este momento, en este tiempo, Padre, Señor, para recibir lo mejor de ti, no del hombre, sino de ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Les voy a invitar a que abran su Biblia, hermanos, en el Salmo 19. Salmo 19, vamos a tener una lectura entre los versículos 7 al versículo 10. Y posteriormente vamos a ir recibiendo lo que el Espíritu Santo nos va a ir dando. Todos tienen sus Biblias, todos abrieron sus Biblias en el Salmo 19. Vamos a leer un extracto ahí de este precioso Salmo, que tiene 14 versículos y que lleva por título Las obras y la palabra de Dios, escrita por David. Todos tienen el 7 al 10, ¿cierto? Versículo 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Socórrenos, Señor, para poder recibir un poquito más de estas palabras en esta hora. Hermanos, quiero confesarles lo siguiente. Esta palabra, hermano, vino a mi corazón. No muchas veces viene palabra de Dios a mi corazón, yo tengo que ser sincero, ¿ya? Pero esta vino a mi corazón viendo y escuchando en una oportunidad, en una reunión de los santos, en que el predicador dijo lo siguiente:
los que trajeron su Biblia. Entonces yo me pregunté, entonces hay una parte que trae su Biblia y hay otra parte que no trae Biblia. Eso entendí yo. ¿Ya? Entonces vino a mi corazón, un poco de tristeza, hermanos, porque si nosotros, hermanos, vamos a un banquete, llevamos los dientes afilados, ¿no es cierto? ¿O no? O usted come antes, come harinita tostada y come pan con chancho cuando va a un banquete. No, ¿no es cierto? Usted se prepara para recibir la comida rica que hay en el banquete. Y lleva sus herramientas. Va al obrero a trabajar en la construcción y va sin chuzo, sin pala y sin picota. Y llega con la mano pelada. Entonces vino a mí esta palabra, hermanos, porque creo yo, según comentaristas, han explicado que esta porción de la Escritura es una de las descripciones más sublimes de la Escritura. Toda la Escritura es sublime, es excelsa. Pero no en toda parte se describe tan sublimemente como esta parte de Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Ahí vamos a ver ahora, más adelante, ¿quién es esta alma? Que la única que la puede convertir es la palabra perfecta de Dios. No hay nadie más, hermano, que pueda convertir esta alma. Porque vamos a conocer cuáles son las características de esta alma que no la puede convertir nadie. Y voy a contar una breve historia, hermanos. Una breve historia también de antaño. Aproximadamente a los 5 años de edad. Yo tengo 67, así los matemáticos hagan los cálculos. Cantábamos un coro y decía: yo amo a la Biblia, la gran maravilla, precioso mensaje de Dios, a vida eterna en vez de infierno, me guía el libro de amor. Esa es la Biblia. Es el libro de amor de Dios. Yo lo creo así, hermanos. Es el libro de amor de Dios que Dios al Señor le costó 1600 años aproximadamente en escribirlo. Y ocupó alrededor de 40 autores. Y ocupó de diferentes hermanos, de diferentes tiempos, de diferentes instrucciones. Porque el Señor en su corazón tenía de darnos un libro. Porque ahí contiene su mensaje. Ahí contiene lo que Dios en su corazón desea para sus hijos, para los creyentes, para aquellos que han recibido a la palabra. Porque Jesucristo dijo: yo soy la palabra, yo soy la verdad, el camino y la vida. Ojalá pudiéramos aprendernos y no olvidarnos. Yo amo a la Biblia, la gran maravilla de Dios. Es un precioso mensaje. Y para contextualizar esta parte, hermano, por eso el Señor me dio esta palabra, que volvamos a querer la Biblia, que volvamos a amar la Biblia, que la palabra de Dios. Y así se sigan escribiendo las Biblias, se sigan traduciendo la Biblia a muchos idiomas, como hoy día se está haciendo en los idiomas desconocidos, se está traduciendo la Biblia, porque la ley dice igual.
Vamos a contextualizar el tiempo en que vivimos y que eso, hermano, afecta y que eso, hermano, obstaculiza lo que es amar las Escrituras. Vamos a ir para contextualizar los tiempos en que estamos y que eso, hermano, riñe, se pone como un obstáculo poderoso para que nosotros sigamos amando la Escritura. Vamos a ir para ver cuáles son los tiempos, ¿no es cierto?, que se contraponen a esto. Segunda Timoteo 4, 3 al 4 vamos a leer para explicarlos. ¿Por qué también pasa esto, hermano, en la iglesia? Segunda a Timoteo, pero si no a los Timoteo, sino a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Pero también vamos a leer brevemente capítulo 3, versículo 1 al 5. Son dos características que hoy día están como predominantemente en este tiempo y que ejercen influencia muy poderosa en las personas. Y la iglesia no está exenta a caer bajo las influencias de estas corrientes. Dos tipos de corrientes, o dos tipos de atmósfera. Primero dice el carácter de los hombres de los postreros días. Pero vamos a ver la segunda parte, solamente para contextualizar, hermanos, en el tiempo en que estamos viviendo. Es decir, tiempo difícil. Y necesitamos, hermanos, la cobertura. Necesitamos la cobertura del Espíritu Santo. Necesitamos la cobertura de Dios. Necesitamos la cobertura de los hermanos. Necesitamos la cobertura de la comunión de los santos. Necesitamos la cobertura de la oración. También debe saber, le dice Pablo a su discípulo Timoteo, esto. También debe saber esto, que en los postreros tiempos vendrán, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Y estos mismos hombres, esta misma corriente, esta misma característica que están viviendo estos hombres hoy día, se traduce en que estos hombres querrán escuchar, querrán oír, pero dice, porque vendrá tiempo. Estoy en 2 Timoteo 4, 13. Y para entender mejor, ¿cierto?, vamos a leer del 1 al 4. Y ya en ese tiempo, ya estaba la iglesia viviendo tiempos difíciles, hace 2000 años atrás. ¿Cuánto más, hermanos, se ha multiplicado esos tiempos difíciles? Esa corriente que complican, hermanos, nuestra comunión con el Señor, que complican nuestra comunión con la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redacuye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes
a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermano, nosotros creemos, hermano, que la iglesia es inmune a esto. No, hermano, la iglesia no es inmune a esto. No hay una inmunidad especial. Tenemos al Espíritu Santo que está instándonos cada día a guiarnos a su verdad. Y la verdad está, hermano, en estos 66 libros de la Escritura. Entonces, nosotros, cuando vamos a la reunión de los santos, vamos a comer del cuerpo de Cristo y vamos a beber de su sangre, porque es una verdad espiritual y es una verdad viva que viene del cielo. No es un rito, porque los ritos son costumbres inflexibles, sin sentido, sin vida, que se repiten en el tiempo. La cena del Señor es una acción viva del cielo, espiritual. Y también cuando nosotros vamos a la Escritura, a la palabra del Señor, y somos instruidos por el Espíritu Santo, entonces estamos recibiendo vida del cielo. Estamos recibiendo vida de Dios. Juan 6, ¿cierto? El Señor Jesucristo, Juan 6:60, le dice a los saduceos, ¿cierto? Le dice a los judíos, le dice lo siguiente: mi palabra son espíritu y son vida. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Por lo tanto, hermanos, ese es el contexto, ese es el tiempo que la iglesia hoy día está viviendo. Y por eso que la iglesia, aún más, por el Espíritu Santo, debe amar más la Escritura, la verdad de Dios, porque esta es la única verdad que recibimos del cielo, que es absoluta y perfecta. Ahora tenemos que dar gracias al Señor, hermano, porque estamos recibiendo esta palabra de Dios. Porque esta palabra de Dios la reciben los hijos de Dios. Los hijos de Dios. El Señor Jesucristo le dice, ¿no es cierto?, a los judíos, a los fariseos, a los religiosos, le dice: ustedes no escuchan, no me creen, porque no son de mis ovejas. Y dice, y el que tiene a Dios en su corazón, escucha, oye la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, que el Espíritu Santo no nos diga eso, sino que nos diga: bien, hijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Lo tan poco, hermano, con amar las Escrituras, con buscar ahí respuesta, porque en la Escritura tenemos respuesta, hermano, para todas las cosas que nos atañen cada día. Para todos los problemas, hermano, que vienen a nuestra vida cada día, ahí hay respuesta, hermanos. El Señor tiene respuesta para ello. Ahora, obviamente que hay consecuencias cuando nosotros dejamos la Escritura. Ya no la amamos, ya la sacamos de la prioridad de nuestro corazón. Y eso, para ir, hermano, en el tiempo, dice en honor al tiempo y en honor a la calor también, porque siento que los hermanos tienen mucha calor, y eso obviamente que el calor disminuye ¿no es cierto?, la capacidad de concentración. Entonces, para que no se me quede dormido, hermano, vamos a ir avanzando un poquito más rápido. ¿Ya? Solamente enumerar cuáles son las consecuencias de dejar la palabra. Primera consecuencia, dice Proverbios 29:18:
las personas se desenfrenan, el pueblo se desenfrena, el pueblo y la iglesia, en este caso nosotros nos deslizamos. Entonces nos deslizamos hacia otros amores, nos deslizamos hacia otras enseñanzas, nos deslizamos hacia otras costumbres que no son costumbres vivas, santas, que vienen de Dios. Segundo, el dejar la palabra de Dios, el dejar de amar la palabra de Dios, el dejar de buscarla, el dejar, ¿no es cierto?, el sacarla de nuestra prioridad, de nuestro corazón, de que en el primer lugar de nuestro corazón siempre esté la palabra de Dios. Y cuando nosotros dejamos de hacer eso, dice que conduce también a que cometamos muchos errores, hermanos. Mateo 22, 29, solamente se lo voy a describir. Le dice el Señor, ¿no es cierto?, a los saduceos que no creen en la resurrección. Le dice: ustedes cometen errores ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Le dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, hermanos, la palabra ignorancia puede tener dos significados. Uno es por falta de información, pero lo otro es tener la información y presentar una actitud de desidia, de indiferencia, de indolencia. A veces nosotros, hermanos, hemos sufrido personalmente, y esa es la ignorancia que puede también decir el Señor. Cuando uno quiere saludar a alguien, ¿no es cierto?, y esa persona no te ve, porque tú eres invisible para él en ese momento. Ahora, esto no pasa aquí en esta comunión, ¿ya? Eso pasa en otra parte. Eso también se refiere a que nosotros tenemos la Escritura, pero no hacemos caso omiso, hermano, a sus recomendaciones. Hacemos caso omiso a la voluntad, a lo que Dios nos instruye que hagamos en nuestra vida. ¿Acaso los religiosos conocían la Escritura? Claro que lo conocían. ¿Sabían quién era Jesús? ¿Para qué no lo sabían? Pero hicieron caso omiso, obstinadamente. A veces cuando empezamos a dejar el amor a la palabra, hermano, produce, hay un espíritu de obstinación en nuestro corazón. Y empezamos a hacer lo que nosotros creemos que hay que hacer, según lo que nosotros creemos, según lo que nosotros hemos vivido. Entonces empezamos a prescindir de la Escritura. Y eso, hermanos, nos puede llevar a la destrucción. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Mi pueblo fue destruido. Fueron destruidos, hermanos, los cimientos. Fueron destruidos los valores. Fueron destruidos los principios de Dios. ¿Acaso no le pasó eso, hermano, a la iglesia de la Odisea? Entre las 7 iglesias en Apocalipsis. Entonces es muy peligroso, hermano, dejar de amar la Escritura. Y el Señor hoy día nos recuerda, nos previene. El Señor nos alerta, hermano, porque el Señor alerta a su iglesia. ¿Por qué tenemos palabras aquí? Y cuando tenemos, gracias al Señor que tenemos estudio también en las casas los viernes. Y personalmente también tenemos estudios, hermanos. Estamos escuchando palabras del Señor. Pidámosle al Señor que nos enseñe a amar su palabra por sobre otras cosas que hoy día el mundo nos ha presentado. Y son tentadores, hermanos, y a veces nos conducen a ocupar grandes tiempos en esas cosas. Grandes tiempos que son perdidos, porque el tiempo más perfecto, hermanos, el más rendidor, el más beneficioso, hermanos, es el tiempo que pasamos con la palabra del Señor. Y ahí tenemos el ejemplo de María.
que ella se sentó a los pies de su maestro para escuchar su palabra, para escucharlo a él. Hermano, cuando estamos, cuando abrimos nuestra escritura y encontramos puras letras, pero en el Espíritu Santo, hermano, vemos a una persona. Vemos a una persona y vemos a Cristo, hermano. ¿Cómo fue el plan de Dios para rescatarnos en su Hijo? Porque nos amó. Como decía la alabanza, gracias Padre por habernos revelado a tu Hijo. Gracias Padre por habernos dado lo que más tú amabas. Ese es el amor del Padre. Nos dio al que más amaba. Ese es su amor, un amor incomparable, hermano, un amor insuperable. No hay amor como este. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, contextualizando toda esta parte, vamos a profundizar un poquito en el versículo 7 del Salmo 19. Porque todo lo que sucede más adelante es por lo que pasa en la parte A del versículo 7. Entonces dice el salmista, me imagino el corazón del salmista, me imagino el lugar que ocupaba la palabra de Dios en el corazón de este salmista. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Y por qué la ley de Jehová es perfecta, hermano? Solamente vamos a ver dos fundamentos, porque hay todos estos fundamentos. La palabra de Dios está llena, los 66 libros de la Biblia están llenas de fundamentos, de argumentos, de verdades, por qué la palabra de Dios es perfecta. ¿Y por qué el enemigo de las almas se opone para que nosotros estudiemos la palabra, la meditemos? Bienaventurado el hombre, dice el Salmo 1, ¿no es cierto?, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es verdad, hermanos queridos, hermanos amados, en Cristo el Señor. Solamente dos argumentos. Segunda Timoteo 3:16. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿no es cierto?, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Y segundo, Dios, el Señor, nuestro Padre Celestial, Todopoderoso, Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que nos amó y que nos dio lo que más amaba, a su propio Hijo. Él invirtió todos estos años para tener un libro, hermanos. Y Él la envió con poder y autoridad. La palabra de Dios está enviada con poder y autoridad. Muchas personas han encontrado la luz leyendo la Escritura, sin que nadie le hubiese explicado del Evangelio, sin que nadie le hubiese transmitido esta buena noticia en forma verbal, sino que el Señor lo llevó a la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios es poderosa, hermano. Conozco un hermano, bueno, ya está con el Señor, y él siempre nos contaba, bueno, él era como yo, y él era, ¿no es cierto?, como yo de viejito, y yo era más jovencito, hace como 30 años atrás. Él contaba que él no sabía leer ni escribir, porque venía del campo. Y él le dijo al Señor, si eres Dios, le dijo, que yo aprenda a leer. Así como Gideón, ¿no es cierto? Quiso probar al Señor. El alma de Gideón. Bueno, el Señor le enseñó a leer y escribir. Él aprendió a leer y escribir. Sí, era la escuela. Por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios de Hebreos 4:12, ¿no es cierto?, dicen que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne el alma. Porque cuando dice discierne los pensamientos del corazón, dice discierne el alma. Examina el alma. Le saca la radiografía más exacta, más potente que existe en el universo y ve dónde está la falla del alma. Que el Señor nos examine. Yo quiero que el Señor me examine. Porque obviamente hay que encontrar mucha falla acá. Y como uno de mis hermanos me preguntaba, ¿y cómo se portó? Yo le dije, más o menos nomás. Y por eso necesito al Señor. Porque el día que me porte bien, yo para qué voy a necesitar al Señor. Pero yo estaría mintiendo porque no me porto bien siempre. Me porto más mal que bien. Pero eso es verdad, no es porque esté yo aquí haciendo mi chistoso, no, hermano, no es así. Sí, es verdad. Pero el Señor me dice que Él me ama y que Él no me va a soltar. Y que Él está trabajando por mí. Por cada uno de ustedes. Porque el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si alguna cosa buena sale de nosotros, es gloria al Señor, es porque el Espíritu Santo lo produjo. Porque Dios produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Eso está escrito, lo decir la cita, porque para que me guste usted. ¿Alguna tarea que tengo para la casa, hermano? ¿Ya? Ya. Entonces, veamos la parte que enviada con esa sí. Porque 2 Timoteo 16 casi todo lo conoce yo creo, ¿no es cierto? Y Isaías 55:11. Eso apúntelo, hermano. De repente se encuentra por ahí. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. Esta salió de la boca del Señor, porque es inspirada, es el aliento de Dios. Porque en el original griego significa el aliento de Dios, inspirada por Dios. No volverá a mí vacía. El Señor dio su palabra y no volverá vacía. El Señor dio su palabra a sus corazones, a nuestros corazones, y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra del Señor hará el trabajo poderoso y con autoridad de parte del Señor. Y hará las transformaciones necesarias, hermanos.
a esta alma que todavía no conocemos como el alma. ¿Ya? A lo mejor ustedes lo conocen, sí, pero veamos qué dice la Escritura acerca del alma. ¿Ya? Porque nosotros decimos, que el hermano tiene un corazón bueno. ¿Ya? O uno dice, Señor, que tengo un buen corazón. ¿Ya? De repente, puede ser una cosa buena, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Señor? Vamos a leer aquí, el alma. Jeremías 17:9, hermano. También son textos conocidos, pero recordémoslo. Necesitamos recordar la palabra del Señor. Engañoso es el alma. Bueno, aquí dice el corazón. ¿Ya? Más que todas las cosas. Y perverso. Mire cómo es el alma. Engañoso y perverso. ¿Hay alguien más malo que un perverso? Parece que es como la descripción más ¿no es cierto?, más alta de un perverso, de un malo. Perverso, hermano. Entonces, estamos como resumiendo toda la maldad que hay en esa persona. Es perverso. ¿Decimos, cierto? Bueno, el corazón, el alma es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿O quién lo podrá rescatar? ¿O quién lo podrá transformar? ¿O quién lo podrá corregir, instruir? ¿Quién lo podrá ordenar? ¿Alguna fuerza de esta tierra podrá cambiar el corazón de un hombre? Pero cambiarlo, hermano, cambiarlo, la palabra de verdad, con mayúscula, cambiarlo. No existe ninguna cosa de lo creado que pueda cambiar esta alma. Entonces, esa alma necesita la palabra de Dios. Necesita la palabra de Dios porque solamente la palabra de Dios es perfecta para poder cambiar esa alma que es engañosa, que es loca, que es desenfrenada. Como dicen algunos hermanos, dice, loca como las cabras. No sé si usted ha ido a veces a la montaña, cuando uno va a la montaña, ve cabritos, ¿no es cierto? Y los cabritos saltan, se suben hasta los árboles, hermanos. Y yo me pregunto, ¿cómo lo dan para subirse a los árboles si no tienen garras, sino que tienen pezuñas? Dice que el alma es así de loca. Nadie la puede transformar, hermano, nadie la puede controlar. Excepto la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios porque la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. ¿Y qué encontramos en el alma? ¿Cuáles son las locuras? ¿Cuáles son las perversidades que encontramos en el alma? Marcos 7, 20 al 23. Marcos 7. Mateo también lo apuntó. Pero Marcos como que le añade más cualidades a esta alma. Marcos 7. Dice el 20 al 23. Igual este capítulo, hermano, habla de las cosas que contaminan al hombre. Es muy instructivo, hermano, leer todo este capítulo, pero vamos a leer esta parte nomás. Dice, pero decía el Señor Jesucristo a los fariseos, a los escribas que habían venido a Jerusalén:
Bueno, esto pasó porque una vez los discípulos llegaron y comieron y no se lavaron las manos. Entonces fue un escándalo para los fariseos, porque los ritos, las costumbres, hermanos, que ellos tenían que, si alguien no se lavaba la mano, era tan profundo, hermanos, estaban tan arraigados y que eran costumbres de los ancianos, escritas en el Talmud, y que muchas veces para ellos era más importante estos ritos que la palabra del Señor. Y el Señor Jesucristo lo critica, le dice: ustedes invalidáis los mandamientos de Dios para seguir costumbres de hombres, y hacerlas como doctrina. Y esa es la costumbre de hombre. Entonces, el Señor Jesucristo dice que lo que del hombre sale, eso no contamina al hombre. Más adelante dice que si no se lava la mano, bueno, pero el Señor Jesucristo estaba hablando hermano, del alma, estaba hablando del interior del ser humano, en el plano espiritual, ¿ya? Porque de dentro del corazón o de dentro del alma salen, ¿qué salen? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es decir, que sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, esta es el alma que se puede convertir cuando recibe la palabra de Dios por su perfección, hermanos. Busquemos lo perfecto. Busquemos lo más alto. Busquemos la máxima de Dios. Bueno, la máxima de Dios es Cristo Jesús. Pero esto es palabra del Señor. A veces nos preguntamos, hermanos, y ¿qué puedo hacer para yo no seguir con esta? Porque muchas veces nosotros tenemos algo que no podemos sacar de nuestro corazón. Hemos sido convertidos y todo. Y de hecho el apóstol Juan dijo: el que diga que no tiene pecado, que no ha pecado nunca más desde que se convirtió, es mentiroso. Siempre, hermano, el pecado siempre quiere acecharnos. Y cuando eso pasa, hermano, nosotros, el Salmo 119 dice que vayamos a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la única que interesa en nuestro camino. Salmo 119, solamente le voy a decir los versículos. El 133 dice que la palabra de Dios ordena nuestros pasos. El versículo 105 dice que la palabra de Dios alumbra nuestro caminar. Cuando a veces vemos oscuridad en nuestro caminar, que estamos metidos en un problema y no encontramos la salida, pero la palabra de Dios ilumina nuestro caminar y nos conduce a la salida. El versículo 9 dice que la palabra de Dios limpia nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. La palabra del Señor produce inmunidad frente al pecado. Habemos muchos, hermanos. Yo me voy a incluir también, porque no soy el más perfecto. Que hay pecado oculto para el resto.
Vamos a la Escritura. El mejor antídoto para eso es la Escritura. Es la palabra de Dios. Porque es perfecta. Y llena de autoridad. La palabra de Dios en el versículo 11 nos dice, Salmo 119 siempre, que nos libra de pecar. En mi corazón he guardado tu dicha para no pecar contra ti. Si llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, hermanos, el pecado no nos podrá influenciar. Bendito sea el nombre del Señor. Y como último, dice que la palabra de Dios hace perfecto nuestro camino. Leamos Salmo 119, hermano. El primer versículo. Salmo 119, el primer versículo. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Por eso el enemigo de las almas no quiere que nosotros meditemos profundamente la Escritura. Y le echamos la pasada, hermano, o muchas veces la tomamos cada 7 días, hermanos. Ya llegó el domingo, y de repente se me pierde la Biblia, no sé dónde está. Verdad que lo dejé en el auto, estuvo toda la semana en el auto. Y yo no la miré. No abrí su página. No la consulté en una semana. El Señor nos está instruyendo hoy día y nos está recordando, hermanos, porque nos ama. Por eso el Señor, porque nos ama, el Padre que ama a sus hijos los disciplina. Porque si no lo amara, ¿a quién le importa cómo sea usted, el Padre? Porque el Padre quiere que lo disfrutemos a Él. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, lo disfrutamos a Él y ganamos Él. Y nosotros ganamos nosotros. Y el Señor quiere que estemos gozosos. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso nos habla el Padre. A veces nos habla un poquito más fuerte, ¿no es cierto? A veces nos habla un poquito más pausadito. A veces nos habla, ¿no es cierto?, con más ternura. ¿Ya? Pero a veces el Señor tiene que hablarnos con firmeza. Con convicción. Hermanos, la palabra de Dios es el antídoto para que nosotros lo tengamos comezón de oír, ¿no es cierto?, palabras, cosas que nos van a desviar nuestro corazón del verdadero centro. El verdadero centro, hermano, es Cristo el Señor cada día. No es cada 7 días, es cada día. Que el Señor nos socorra. Amén. Te damos gracias, Señor. En esta hora, Padre. Socórrenos tú, Señor. Socórrenos tú, Señor, y produce tú, Señor, un amor por tu palabra. Señor, que ya el predicador no pregunte lo que trajeron sus Biblias, sino que todo hermano, todo creyente traiga su Biblia, adquiera una Biblia, porque eso es uno de los primeros amores. Uno de los primeros amores que tú produciste en nuestro corazón era buscar una Biblia, saber quién decías tú, qué consejo tenías para mí, cuál era tu corazón, cuál era tu deseo para mí. Y lo encontré en la Escritura, Señor. Lo encontré en tu palabra. Y por eso corrí a la librería a buscar una Biblia. Y por eso muchos, Señor, expusieron su vida, Señor, por tener una Biblia. Expusieron su vida por tener una Biblia. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Condúcenos por tu Espíritu Santo a través de tu santa palabra. Porque una cosa hay
que tu palabra es perfecta. Amén. Gracias, Señor. Sí, gracias. Amén. Amén.